Estaba hablando con el pastor Andy esta semana y quería que trajera el desarrollo de todo lo que se ha venido hablando. Y hay algo que a mí me tiene muy contento, ¿sabe? Yo soy una persona que soy como un poco emocional, ¿verdad? Entre emocional y sanguíneo. Mi esposa dice que soy emocional y sanguíneo. Me emociono mucho y las enseñanzas que trae el pastor Andy en verdad que sí me han golpeado durísimo, al punto que me dijo que predicara hoy. Yo quería que él siguiera porque en realidad me han fructificado mucho. Y cuando hablamos de lo que el Señor quería para la iglesia de hoy, empecé a estudiarlo muy detalladamente y me parece que hacía mucho tiempo no sentía tanto contenido en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy particular, principalmente en nosotros los cristianos y los no cristianos, que viene del libro de Juan. El libro de Juan, en su epístola, de la primera de Juan, se asume que fue escrito por Juan, aunque la epístola no lo dice. Pero antes de hablar de eso, yo quiero llevarlos un poquito a lo que pasa alrededor de la historia cuando Juan habla. Parece ser que es a los Éfesos en esa época. Y resulta que en esa época, cuando Juan escribe esta epístola, está ocurriendo algo muy particular dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Se está empezando a trabajar lo que llaman los gnósticos. En el siglo I, II y III, los gnósticos fue como una especie de cristianos que empezaron a tomar otro tipo de rumbo y otro tipo de enseñanza diferente a la enseñanza cristiana, y en cierta medida Juan reprende esto. ¿Qué es el gnosticismo a grandes rasgos? Eso sería pues hablar otra predicación, pero a grandes rasgos estos cristianos gnósticos empezaron a creer en esa época que Jesucristo no era un hombre, sino que era un espíritu. En otras palabras, María tuvo un hijo que era Jesús, pero nació un hombre común y corriente, y el espíritu de Jesús entró en ese niño, lo acompañó durante toda su vida, hizo los milagros que tenía que hacer y demás, y cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, el espíritu de Jesús volvió a ascender al cielo, y el que murió ahí fue un hombre. Ese era el pensamiento que empezaban a tener en esa época los cristianos gnósticos, ¿verdad? Que estaban influenciados por los griegos. Gnosis significa en griego conocimiento. Y entonces estos cristianos gnósticos ya no empezaban a vivir tanto por la fe, sino por el conocimiento. Entonces ellos empezaban a creer que en cierta medida lo que era el cuerpo y lo que era el espíritu eran separados. Entonces el cuerpo jugaba un papel importante en la tierra y el espíritu jugaba otro papel importante. Entonces para ellos no era importante lo que el cuerpo hacía, sino lo que era importante para los gnósticos era lo que el espíritu hacía. Esa era su salvación. Y uno se pone a pensar y dice, oiga, está rico ser un gnóstico, ¿no? Porque si el cuerpo peca, el cuerpo hace impurezas, el cuerpo comete maldad y todo eso, no es importante, siempre y cuando el espíritu esté cobijado en Dios. Ese es el pensamiento de los gnósticos. Entonces Juan viene y empieza a ver esa tendencia, y él en esa primera epístola de Juan empieza a corregir. Entonces Juan les dice a ellos algo que para ellos se empieza a olvidar. Juan les dice, Jesús no es un espíritu, sino Jesús es un hombre divino, un ser divino, es Dios hecho hombre, ¿verdad? Porque si nosotros pensáramos como piensan los gnósticos de esa época, no tendríamos en cierta medida salvación. ¿De qué serviría la sangre de Jesucristo? Si fue ese hombre plasmado en la cruz, fue su sangre la que nos limpió nuestros pecados y la que nos purifica día a día cada vez que pecamos. Y Juan les advierte de eso, dice, ¿saben qué? Ustedes pueden decir que Jesús fue un espíritu que descendió, que subió, que lo que murió allí es un hombre, pero yo les digo algo, Jesús es la luz del mundo. Jesús nos invita a ir a esa luz, Jesús nos invita a plasmarnos en esa luz y a caminar en esa luz. No sean insensatos, no sean tercos, los desaprobaba Juan. Se dice
que Juan en esa época podía tener ya bastantes años, porque él hablaba mucho como hijos míos. Pero él decía, hijos míos, ¿sabes qué? No busques el conocimiento de la divinidad de Dios, porque no necesitas tener conocimiento para conocer la divinidad de Dios. Para los gnósticos en esa época también eran muy poquitos los elegidos. Los que tenían mayor conocimiento eran aquellos que podían ver la divinidad de Dios. Y Juan dice, ¿sabes qué? La divinidad de Dios está hecha para ti, para mí y para cualquiera que no sea sabio. Es más, la palabra de Dios ha tomado a muchos que no han sido sabios, que han sido humildes pastores, humildes personas, y Él, Dios, los ha hecho grandes sin necesidad de tener conocimiento, porque los 12 apóstoles eran apenas pescadores, eran apenas tributos. Otros eran muy inteligentes. Tomás creo que era científico, había otro que era recaudador de impuestos, tenía lanita y todo lo que usted quiera, pero sabe que Jesucristo los sacaba de la nada y los volvía grandes, porque ahí mostraba su grandeza, como la ha mostrado contigo y conmigo en alguna ocasión de nuestras vidas. Ese es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Esa es la luz del mundo que Juan le quería hacer ver a aquellos que en esa época ya estaban desviando el cristianismo. Y a nosotros en la actualidad nos pasa. Nosotros en la actualidad tenemos un vestido y un nombre que se llama cristiano, ¿verdad? Tenemos una identificación que se llama cristianismo. Pero ¿en qué medida nosotros estamos trabajando el cristianismo como Juan lo dice? Porque Juan dice, si tú eres un cristiano, tú tienes que ir bajo la luz de Jesucristo, en cuerpo y en espíritu. Porque nosotros no podemos ser unos con nuestro cuerpo y otros con nuestro espíritu. Nosotros no podemos tener en nuestro cuerpo el mal hablar, nosotros no podemos tener en nuestro cuerpo la pelea, la disputa, la rencilla, la intolerancia, ¿verdad? El adulterio, la fornicación, la impureza, y en nuestro espíritu estar elevados ante Dios. Juan dice, eso es mentira, y es mentira del diablo, y era por eso que Juan en esta epístola atacaba el gnosticismo. Dios existe, y existe. Su mayor prueba, podríamos decirlo así, es la presencia de Jesucristo en nuestra vida, de su Santo Espíritu. Nosotros decimos, mira, Dios existe porque están las plantas, porque está la tierra, las nubes, pero sabes que la verdadera existencia de Dios, Dios dice, mira, yo creé todo eso, pero yo no quiero que tú creas que yo existo porque ves una planta. Yo quiero que tú sepas que yo existo porque Cristo Jesús mora en ti, y la luz que rompe toda tiniebla está caminando contigo. Esa es la existencia que Dios quiere de nosotros. El otro día vi una historia que me encantó mucho, de un hombre que estaba yendo a una peluquería, ¿verdad? No era yo ya no uso peluquería, ya no tengo necesidad de eso, ¿verdad? Pero este hombre estaba en una peluquería y él peleaba mucho con su peluquero, porque el peluquero decía que Dios no existía. Y él le decía, mira, Dios existe. Dice, Dios no existe, le decía al peluquero. Y el hombre, Dios existe. Dios no existe. Si Dios existiera, no estaría pasando lo que pasa en Haití. Si Dios existiera, no existiría tanta maldad. Si Dios existiera, las parejas no se estarían divorciando. Si Dios existiera, los padres y los hijos no estarían peleando. Si Dios existiera, los hijos de mis amigos no andarían en las pandillas metidos. Y él no le quiso refutar más, ¿verdad? De pronto lo trasquilaba, quién sabe qué dijo, más bien me quedo calladito porque el hombre se pone bravo y me daña el corte de pelo. Se quedó callado, terminó su peluqueada, la pagó, y cuando salió, él vio un hombre que era un hombre así como ese. A ese hombre lo vio él ahí en la calle, y lo vio barbado, mechudo, y entró corriendo donde el peluquero y le dijo, ¿sabes qué? Los peluqueros no existen. Dijo, ¿cómo que los peluqueros no existimos? Aquí estoy yo, ustedes no existen. Mire, salga conmigo, mire ese hombre barbado. Ustedes no existen, porque si ustedes existieran, ese hombre no estaría ahí. Dije, no, es que ese hombre no ha entrado a la peluquería. Dijo, lo mismo pasa con Dios. El que no conoce a Dios es porque no ha querido entrar a donde Dios lo invita. ¿Sabe qué? El que no conoce de Dios es porque no ha querido llegar a la luz de Dios, que es Jesucristo y que es su sagrada palabra. El peluquero va a la iglesia ya, gracias a Dios. Pero sí, es la realidad. Nosotros pretendemos conocer a un